Hay montañas que duermen y hay montañas que recuerdan. El Popocatépetl lleva miles de años vigilando desde las alturas, testigo mudo de civilizaciones que nacieron y murieron a sus pies. Pero en 1664 dejó de estar en silencio. Lo que sucedió ese año cambió para siempre la forma en que los habitantes del Valle de México entendían su relación con la tierra que pisaban. Hoy vamos a contarte esa historia, una historia de fuego, fe, miedo y supervivencia. Pero antes, si te apasionan las historias que no te enseñaron en la escuela, suscríbete ahora a este canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún episodio. Y cuéntanos en los comentarios, ¿sabías que el Popocatépetl tuvo una de sus erupciones más dramáticas en el siglo XVII? Escríbelo abajo, queremos leer tu respuesta. Esto apenas comienza. Para entender lo que ocurrió en 1664, primero hay que comprender el mundo que rodeaba al volcán. La Nueva España era una colonia en plena consolidación. Ciudad de México, construida sobre las ruinas de Tenochtitlán, era una metrópoli vibrante y contradictoria. Iglesias que se alzaban donde antes hubo templos, lenguas mezcladas, creencias entretejidas con miedo y devoción. El virreinato vivía bajo la sombra constante de dos poderes, la corona española y la Iglesia católica. Las decisiones se tomaban en nombre de Dios y del rey, y cualquier fenómeno natural era interpretado a través del filtro de la fe. Los volcanes no eran simples formaciones geológicas, eran mensajes divinos, castigos, advertencias, y el Popocatépetl, al que los indígenas llamaban la montaña que humea, cargaba una historia sagrada que ninguna conquista había logrado borrar completamente. Cuando el gigante despertó en 1664, dos mundos distintos intentaron darle un significado diferente al mismo fuego. Esa tensión es el corazón de esta historia. Para los pueblos indígenas que habitaban las faldas del Popocatépetl, el volcán nunca fue solo una montaña. Era Popoca, el guerrero dormido, el amante eterno que velaba el sueño de Iztaccíhuatl, la mujer blanca que yacía a su lado convertida en nieve eterna. Esta leyenda no era simplemente un cuento, era una cosmología, una forma de entender que la tierra siente, que la tierra ama, que la tierra puede llorar y enfurecerse. Los tlaxcaltecas, los cholultecas, los nahuas de las faldas del volcán tenían rituales ancestrales para calmar su ira, ofrendas, cantos, promesas hechas al fuego. Pero después de la conquista, esos rituales fueron prohibidos, suprimidos, perseguidos por la Inquisición. Sin embargo, la memoria nunca muere del todo. En las comunidades más remotas, los ancianos seguían susurrando las palabras que sus abuelos les habían enseñado. Palabras que, según ellos, el volcán podía escuchar. Y en 1664, cuando el Popocatépetl comenzó a rugir, muchos creyeron que el guerrero dormido había decidido despertar, porque nadie lo escuchaba ya. Las catástrofes rara vez llegan sin avisar. Meses antes del gran evento de 1664, los habitantes de los pueblos cercanos al Popocatépetl comenzaron a notar algo diferente. Los perros aullaban sin razón aparente en mitad de la noche. Los pájaros abandonaban los árboles antes del amanecer. El agua de ciertos pozos adquirió un sabor extraño, metálico, como sangre vieja. Los animales de carga se negaban a cruzar ciertos caminos que atravesaban las laderas. Los campesinos indígenas, con ese conocimiento profundo de la tierra que viene de generaciones, advirtieron a sus comunidades. Algo dormido estaba moviéndose. Los cronistas coloniales de la época registraron también una serie de pequeños temblores que precedieron al evento principal. Sacudidas leves, casi imperceptibles para quienes vivían en la ciudad, pero terroríficas para quienes dormían pegados a la tierra. Uno de esos cronistas, cuyo nombre la historia ha conservado apenas como Fray Antonio, escribió en su diario: «La montaña respira, y su aliento huele a juicio final». Nadie tomó esas palabras en serio.
hasta que ya fue demasiado tarde para no hacerlo. Fue en los primeros meses de 1664. El Popocatépetl comenzó a expulsar columnas de humo más densas que las habituales. El vapor, que normalmente se elevaba en penachos delgados y blancos, se convirtió en masas oscuras, cargadas de ceniza, que el viento llevaba hacia los valles. La ceniza llegó a Ciudad de México. Imagínalo, la capital del virreinato, con sus cúpulas doradas y sus calles llenas de comerciantes, frailes, soldados y esclavos, cubierta de una lluvia fina y gris. Una lluvia que no enfriaba, que no limpiaba. Una lluvia que ensuciaba todo lo que tocaba. Los mercados se cerraron, las campanas de las iglesias comenzaron a sonar, no para llamar a misa, para llamar a la oración de emergencia. El virrey de turno convocó a sus consejeros. Los sacerdotes más prominentes se reunieron en la catedral metropolitana. Y en medio del caos y la incertidumbre surgió la pregunta que nadie sabía responder con certeza. ¿Iba a explotar el volcán? ¿Iba a destruir todo lo que la Nueva España había tardado más de un siglo en construir? El silencio que siguió a esa pregunta fue más aterrador que cualquier respuesta. La respuesta del poder colonial ante el volcán fue, inevitablemente, religiosa. La Iglesia organizó procesiones masivas. Decenas de miles de personas salieron a las calles de Ciudad de México y de los pueblos cercanos, cargando imágenes de la Virgen, de Santiago Apóstol, de San Francisco. Los sermones de esa época son documentos extraordinarios. Los sacerdotes declaraban desde el púlpito que la ira del volcán era la ira de Dios, que el fuego que amenazaba con descender era el castigo por los pecados de la colonia. La avaricia de los encomenderos, la injusticia de los tribunales, el trato inhumano a los indígenas. Fue uno de esos momentos históricos donde el poder usa el miedo para generar reflexión moral, pero también donde la gente común, despojada de cualquier otro recurso, encuentra en la fe su único escudo. Las comunidades indígenas vivieron ese momento de manera distinta pero paralela. Mientras en las ciudades se rezaba en latín, en las montañas se murmuraban palabras en náhuatl. Dos civilizaciones, dos lenguas, dos formas de suplicar, y una sola montaña que escuchaba a ambas, o a ninguna, con absoluta indiferencia. Mientras los poderosos deliberaban y los sacerdotes predicaban, había personas que no tenían la opción de deliberar ni de rezar con calma. Los habitantes de los pueblos en las faldas del Popocatépetl, comunidades enteras de campesinos indígenas, mestizos pobres, trabajadores de haciendas y minas que vivían literalmente a la sombra del volcán. Para ellos, la pregunta no era filosófica ni teológica, era brutal y simple. ¿Corremos o nos quedamos? Muchos no podían huir. Sus tierras, sus cosechas, sus animales, todo lo que tenían estaba ahí. Abandonarlo significaba condenarse al hambre, y quedarse significaba arriesgarse a algo que no tenían palabras para describir. Los registros históricos de la época mencionan el éxodo parcial de varias comunidades, familias enteras cargando sus pertenencias más preciadas. Una imagen religiosa, semillas para el próximo ciclo, los huesos de un ancestro que no podían dejar atrás. Hay algo profundamente humano en esa imagen, en la decisión de cargar con los muertos mientras huyes de la muerte. Esos hombres y mujeres sin nombre en los libros de historia son los verdaderos protagonistas de esta historia. Ellos enfrentaron al volcán de frente. Y entonces llegó el momento que todos temían y que nadie podía detener. El Popocatépetl rugió. Las crónicas de 1664 describen explosiones que se escucharon a decenas de kilómetros de distancia. Un sonido que los testigos compararon con cañonazos multiplicados por 1000. Un trueno que venía de adentro de la tierra, no del cielo. La columna de humo y ceniza se elevó a alturas que los observadores de la época no tenían instrumentos para medir, pero que los científicos modernos, basándose en los depósitos geológicos, estiman en varios kilómetros.
Los flujos piroclásticos, esas avalanchas de gas caliente y roca fragmentada que descienden a velocidades devastadoras, amenazaron varias zonas de las laderas. El cielo sobre el valle se oscureció durante días. Y en ese oscurecimiento, en esa penumbra que no era ni noche ni día, algo fundamental cambió en la psicología colectiva de todos los que lo vivieron. El Popocatépetl les había demostrado de manera que no admitía debate quién era el verdadero dueño de esas tierras. No el virrey, no el rey de España, no la iglesia, el fuego de adentro. Cuando el polvo comenzó a asentarse, literalmente, el panorama que encontraron los sobrevivientes era irreconocible. Campos de cultivo enterrados bajo capas de ceniza volcánica. Ríos desviados de su curso por los materiales que habían descendido por las laderas. Aldeas que habían existido por siglos convertidas en fantasmas de sí mismas. Pero hay algo que la ciencia moderna ha confirmado sobre aquella ceniza que en su momento se percibía como destrucción pura. Con el tiempo, el suelo volcánico se convierte en uno de los más fértiles del planeta. Las mismas partículas que asfixiaron los cultivos de 1664 enriquecerían la Tierra durante las siguientes décadas. El volcán destruye y, con el tiempo, reconstruye. Los años siguientes al evento vieron surgir algo inesperado en las comunidades que rodeaban al Popocatépetl, una identidad colectiva más fuerte. Los que habían sobrevivido juntos al fuego se convirtieron en una comunidad diferente, más unida, marcada por la memoria compartida. Las historias de 1664 pasaron de generación en generación. Se mezclaron con la leyenda de Popoca y se convirtieron en parte del alma de esa región. El volcán, sin saberlo, los había forjado. Han pasado más de 3 siglos desde aquel 1664. El Popocatépetl sigue ahí. Sigue respirando. Sigue siendo el gigante que todo lo observa desde sus 5.393 metros de altura. Y quienes vivimos en su sombra hoy, en el siglo XXI, no somos tan diferentes de aquellos habitantes coloniales que miraban al cielo buscando señales. Cada vez que el Don Goyo, como lo llaman con cariño y respeto, aumenta su actividad, toda una región contiene la respiración. Porque hemos aprendido en 3 siglos y medio que el volcán no negocia, no se convence con oraciones ni con tecnología. Es más antiguo que cualquier civilización que haya pisado este suelo, y seguirá aquí cuando todas las que existen hoy hayan desaparecido. Lo que nos enseña 1664 no es una lección sobre geología, es una lección sobre humildad, sobre la arrogancia de creer que la Tierra nos pertenece cuando, en realidad, nosotros le pertenecemos a ella. El Popocatépetl no es una amenaza, es un recordatorio. Y los que supieron escucharlo en 1664, los que respetaron su voz, fueron los que sobrevivieron para contarlo. ¿Sabremos escucharlo nosotros?